¿Qué convirtió a la arquitectura islámica del Imperio Otomano en una de las más impresionantes del mundo? ¿Cómo los sultanes y arquitectos otomanos lograron fusionar influencias islámicas, bizantinas y persas para crear un estilo único que asombra hasta el día de hoy? ¿Qué secretos se esconden en las estructuras de mezquitas como la Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi, y qué simbolismo ocultan sus minaretes, cúpulas y patios majestuosos? ¿Cómo reflejaba cada construcción el poder y la espiritualidad del imperio, y cuál era el papel de estos edificios en la vida cotidiana de los otomanos? ¿Qué avances y técnicas revolucionarias en la arquitectura lograron los otomanos y cómo su legado sigue influyendo en la arquitectura moderna? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, exploraremos la fascinante historia de la arquitectura islámica en el Imperio Otomano, desvelando el arte, la ciencia y la devoción que dieron forma a sus obras maestras. Acompáñame en un viaje por los monumentos que definen la grandeza otomana y la herencia islámica. La arquitectura del Imperio Otomano es una manifestación tangible de su poder, cultura y fe. A lo largo de los siglos, el imperio evolucionó desde una pequeña región en Anatolia hasta convertirse en una de las potencias más formidables del mundo. Esta transformación se reflejó en el desarrollo de un estilo arquitectónico distintivo que sintetizó elementos de sus predecesores y contemporáneos, creando una estética única que perduró y se adaptó a lo largo del tiempo. El Imperio Otomano emergió en el siglo XIII en el noroeste de Anatolia bajo el liderazgo de Osmán I. En sus inicios, la arquitectura otomana estaba influenciada por las tradiciones arquitectónicas de los selyúcidas y por los estilos locales de Anatolia. Las primeras construcciones otomanas adoptaron elementos de la arquitectura selyúcida, como los arcos apuntados, las bóvedas y las cúpulas, aunque en una escala más modesta. Las mezquitas de las primeras décadas tenían formas más sencillas y funcionales. Las primeras estructuras otomanas estaban construidas con materiales como piedra y ladrillo, reflejando los recursos disponibles y las técnicas de construcción heredadas de sus predecesores. A medida que el imperio se expandía hacia los Balcanes y Europa Oriental, la arquitectura otomana comenzó a asimilar elementos de las culturas conquistadas, especialmente de la arquitectura bizantina. La toma de Constantinopla por el sultán Mehmed II, Mehmed el Conquistador, marcó un hito en la historia arquitectónica del imperio. La ciudad, con su monumental basílica de Santa Sofía, influyó profundamente en el diseño de las mezquitas otomanas posteriores. La imponente cúpula de Santa Sofía sirvió de inspiración para el desarrollo de estructuras religiosas que combinaban majestuosidad y funcionalidad. Los arquitectos otomanos estudiaron y adoptaron técnicas bizantinas para construir cúpulas y espacios interiores que transmitieran la grandeza de la fe islámica. Esto llevó al desarrollo de grandes mezquitas con cúpulas centrales, rodeadas por semicúpulas y minaretes, que se convirtieron en la marca distintiva de la arquitectura otomana. El siglo XVI se considera la edad de oro de la arquitectura otomana, un periodo en el que el imperio alcanzó su máximo esplendor bajo el liderazgo de Suleimán el Magnífico y el genio del arquitecto Mimar Sinan. Considerado el más grande arquitecto del imperio otomano, Mimar Sinan fue el autor de más de 300 proyectos, incluidos puentes, palacios y mezquitas. Su obra maestra, la Mezquita de Selimiye en Edirne, es un ejemplo de cómo perfeccionó el uso de la cúpula central y la disposición de los espacios interiores para maximizar la acústica y la luz natural. Durante este periodo, se construyeron las mezquitas más emblemáticas del imperio, como la Mezquita de Süleymaniye en Estambul. Estas estructuras eran no solo lugares de culto, sino también complejos que incluían escuelas, hospitales, mercados y otros servicios, lo que subrayaba la función central de las mezquitas en la vida comunitaria. La decoración interior de las mezquitas y otros edificios otomanos de esta época mostraba la incorporación de azulejos de Iznik, caligrafía artística y patrones geométricos, fusionando la espiritualidad con el arte visual. Durante los siglos XVII y XVIII, los otomanos comenzaron a integrar elementos de otras tradiciones islámicas, como la ornamentación persa y los detalles arquitectónicos árabes, enriqueciendo así su estilo con una mayor diversidad. El Palacio de Topkapi, sede de los sultanes durante siglos, y otras estructuras palaciegas reflejaron la sofisticación y el lujo de la corte otomana.
Con patios, jardines y salas decoradas con intrincados azulejos y madera tallada, estos palacios mostraban el poder del sultán y su conexión con lo divino. Además de las mezquitas y palacios, se construyeron baños públicos, hammams, puentes y mercados, bazares, lo que reflejaba el compromiso de los sultanes con el bienestar público y la organización social. La arquitectura otomana del siglo XIX mostró un cambio hacia un estilo más occidentalizado, adoptando elementos barrocos y rococós que contrastaban con las líneas más simples y tradicionales de los siglos anteriores. Las mezquitas eran el centro de la vida comunitaria en el Imperio Otomano y, por lo tanto, representaban el pináculo de la arquitectura otomana. Estas estructuras no solo eran lugares de culto, sino que también incluían escuelas, hospitales, bibliotecas y otras instalaciones para la comunidad. Las mezquitas otomanas se caracterizaban por sus grandes cúpulas centrales, un elemento inspirado en la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Estas cúpulas servían como símbolo de la vastedad del cielo y de la grandeza de la fe islámica. Las cúpulas principales solían estar rodeadas por semicúpulas que creaban una transición armoniosa hacia las paredes y ayudaban a distribuir el peso de la estructura, dando una sensación de amplitud y continuidad. Los minaretes, a menudo altos y esbeltos, eran un elemento distintivo de las mezquitas otomanas. Su número variaba, y en las mezquitas imperiales más importantes, como la Mezquita Azul, podían encontrarse hasta 6 minaretes, subrayando el estatus del sultán que la había patrocinado. Las mezquitas otomanas contaban con amplios patios rodeados por arcadas con columnas, creando un espacio de transición entre el bullicio exterior y la calma interior. Estos patios no solo ofrecían espacio para la oración al aire libre, sino que también permitían la circulación de aire fresco. En el centro de los patios se encontraban las fuentes de ablución, adrban, donde los fieles realizaban la purificación ritual antes de la oración. Estas fuentes eran elaboradamente decoradas y servían como un recordatorio de la importancia de la limpieza espiritual y física. Además de su función práctica, el agua añadía un componente estético y refrescante, simbolizando la pureza y proporcionando un ambiente de serenidad. Uno de los elementos más característicos de la decoración otomana eran los azulejos de İznik, famosos por sus vibrantes colores, especialmente los tonos azul y turquesa. Estos azulejos decoraban las paredes de las mezquitas y otros edificios, creando un entorno visualmente impactante y cargado de simbolismo religioso. La caligrafía, considerada una forma elevada de arte en el Islam, adornaba las mezquitas y otros edificios con versículos del Corán y nombres de figuras importantes. Los calígrafos otomanos lograron una maestría sin igual en la escritura de textos en árabe, embelleciendo los arcos, cúpulas y mihrabs, nichos que indican la dirección de la Meca. La repetición de patrones geométricos y arabescos simbolizaba el infinito y la naturaleza de Dios. Estos diseños decoraban desde las superficies de las columnas hasta los techos y muros, brindando una sensación de unidad y armonía. Las mezquitas y palacios otomanos contaban con numerosas ventanas, dispuestas en varios niveles, que permitían la entrada de luz natural. Las cúpulas principales a menudo tenían una fila de ventanas en su base, iluminando el espacio central y destacando la majestuosidad de la arquitectura. La disposición cuidadosa de las ventanas y las estructuras internas permitía un juego de luces y sombras que acentuaba los detalles arquitectónicos y proporcionaba un ambiente sereno y contemplativo. Durante la noche, las mezquitas y palacios eran iluminados con lámparas y candelabros de latón y cristal, creando un ambiente cálido y espiritual. Como residencia de los sultanes durante siglos, el Palacio de Topkapi era un complejo que incluía edificios administrativos, jardines y áreas privadas. Sus muros estaban decorados con azulejos de İznik y caligrafía, y los patios brindaban un espacio de descanso y contemplación. Estos edificios más pequeños, a menudo situados en jardines o junto al agua, eran lugares de recreo para la nobleza. Estaban adornados con elaboradas tallas de madera, techos pintados y detalles en mármol. Los palacios y residencias integraban influencias europeas a medida que el imperio avanzaba hacia el siglo XVIII, incorporando elementos barrocos y rococós que crearon un estilo híbrido y distintivo. La arquitectura otomana se desarrolló y alcanzó su máximo esplendor gracias a los esfuerzos de algunos de los arquitectos más talentosos y visionarios de la historia.
Sus obras no solo marcaron hitos arquitectónicos, sino que también simbolizaron el poder, la devoción y la sofisticación del Imperio Otomano. Entre ellos, Mimar Sinan se destacó como el arquitecto más influyente, cuya visión y maestría establecieron el estándar de la arquitectura otomana durante siglos. Mimar Sinan, 1489 a 1588, es considerado el arquitecto más grande en la historia del Imperio Otomano y una de las figuras más importantes en la historia de la arquitectura mundial. Sirvió como arquitecto jefe, Mimarba, bajo el reinado de los sultanes Suleimán el Magnífico, Selim II y Murad III, y es conocido por elevar la arquitectura otomana a su máximo esplendor. Sinan comenzó su carrera como ingeniero en el cuerpo de Genízaros, lo que le permitió adquirir un conocimiento profundo de ingeniería y diseño. Sus viajes por Europa, Asia y África influyeron en su perspectiva arquitectónica y enriquecieron su habilidad para integrar elementos de diferentes tradiciones en sus diseños. Construida en Estambul entre 1550 y 1557, la mezquita de Süleymaniyye es considerada la obra maestra de Sinan. Este monumento, dedicado a Suleimán el Magnífico, destaca por su equilibrio arquitectónico, sus proporciones perfectas y la integración armoniosa de la cúpula central con el resto del edificio. Situada en Edirne y construida entre 1568 y 1575, la mezquita de Selimiye es vista como la cúspide de la carrera de Sinan. La cúpula central, de dimensiones colosales, supera incluso a la de Santa Sofía y representa el dominio de Sinan sobre la ingeniería y el diseño espacial. Esta obra se convirtió en un símbolo del poder y la devoción otomana. Reconocido por la construcción del puente de Mostar en Bosnia y Herzegovina, un ejemplo sobresaliente de la destreza de ingeniería otomana y un símbolo de la conexión cultural y territorial del imperio. El puente fue diseñado para resistir el paso del tiempo y la fuerza del río Neretva, destacándose por su arco elegante y funcionalidad. Estos arquitectos siguieron los pasos de Sinan, contribuyendo al desarrollo de grandes obras. Sedefkar Mehmed Ağa es particularmente conocido por la construcción de la Mezquita Azul, mezquita del Sultán Ahmed, terminada en 1616. Esta mezquita es célebre por su espléndida ornamentación con azulejos de Iznik y su perfecta integración de 6 minaretes, lo que le da un carácter único y majestuoso. Situada frente a la Basílica de Santa Sofía en Estambul, esta mezquita es famosa por su imponente estructura y los más de 20.000 azulejos de Iznik que decoran su interior. Fue diseñada por Sedefkar Mehmed Ağa y es un ejemplo del estilo arquitectónico imperial otomano en su máximo esplendor. Más que un simple edificio, el Palacio de Topkapi es un vasto complejo que sirvió como sede administrativa y residencia de los sultanes durante siglos. Su diseño refleja tanto la opulencia como la vida cotidiana en la corte otomana, con patios espaciosos, salas decoradas con azulejos y jardines que ofrecen vistas panorámicas del Bósforo. Conocida por la riqueza y calidad de sus azulejos de Iznik, esta mezquita fue diseñada por Mimar Sinan para Rustem Pasha, el gran visir de Suleimán el Magnífico. Aunque más pequeña en comparación con otras mezquitas, su decoración interior es una obra de arte que destaca la sofisticación de la arquitectura otomana. Fundado durante el reinado de Mehmed II, el Gran Bazar es uno de los mercados cubiertos más antiguos y grandes del mundo. Su estructura laberíntica y techos abovedados reflejan la importancia del comercio en la sociedad otomana y la habilidad para integrar la funcionalidad con el diseño arquitectónico. Las cúpulas otomanas eran grandes avances arquitectónicos, capaces de cubrir espacios amplios sin necesidad de columnas de soporte centrales. Esto creaba interiores abiertos y fluidos que permitían la congregación de grandes multitudes. Los arquitectos otomanos diseñaban cuidadosamente la ubicación de las ventanas para maximizar la entrada de luz natural, creando espacios interiores luminosos y simbólicamente conectados con lo divino. Las paredes interiores de las mezquitas y palacios a menudo estaban adornadas con versos coránicos escritos en caligrafía árabe, así como con arabescos y motivos geométricos. Estas decoraciones no solo embellecían los espacios, sino que también transmitían un mensaje de devoción y espiritualidad. Con el tiempo, el Imperio Otomano comenzó a perder el impulso expansivo y la estabilidad que lo caracterizaron durante sus siglos dorados. Este declive también se reflejó en la arquitectura,
que dejó de innovar al mismo ritmo y adoptó elementos extranjeros que modificaron su estilo distintivo. A partir del siglo XVIII, la arquitectura otomana empezó a incorporar elementos del barroco y el rococó, influencias traídas de Europa debido al contacto con potencias extranjeras. Esto dio lugar a un estilo híbrido que, aunque interesante, marcó un alejamiento de las formas tradicionales que habían definido la arquitectura otomana clásica. Las reformas Tanzimat en el siglo XIX introdujeron un enfoque modernizador que, aunque buscaba fortalecer el imperio, resultó en una mayor adopción de prácticas y estilos europeos. Los edificios administrativos y residenciales comenzaron a presentar fachadas y elementos decorativos más occidentales, lo que provocó una disminución de las construcciones basadas en la tradición otomana clásica. A medida que el imperio enfrentaba dificultades económicas y conflictos políticos, la financiación para grandes proyectos de construcción disminuyó. Las prioridades cambiaron, enfocándose más en la supervivencia política y menos en la monumentalidad arquitectónica. Durante el siglo XX y en la era moderna, se han llevado a cabo numerosas iniciativas para restaurar y conservar las estructuras otomanas. Edificios como la Mezquita Azul, la Mezquita de Süleymaniyye y el Palacio de Topkapı han sido objeto de proyectos de restauración para preservar su esplendor original. Muchos de estos sitios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su valor arquitectónico, histórico y cultural. Este reconocimiento internacional ha ayudado a atraer recursos y atención para su mantenimiento y preservación. Las construcciones otomanas continúan atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo, sirviendo como testimonio de la grandeza pasada del imperio y como herramientas educativas que permiten a las personas comprender la historia y la influencia de la arquitectura islámica. Arquitectos contemporáneos a menudo incorporan elementos del diseño otomano en nuevas construcciones, como el uso de cúpulas, arcos y motivos decorativos inspirados en los patrones geométricos y la caligrafía islámica. En ciudades como Estambul, los espacios históricos han sido renovados para combinar lo antiguo con lo moderno, integrando el legado otomano en un contexto urbano contemporáneo. Este enfoque mantiene viva la estética otomana y resalta su relevancia en la identidad cultural de la región. La influencia de la arquitectura otomana ha trascendido fronteras, inspirando proyectos en otras partes del mundo islámico y en lugares donde el arte y la arquitectura islámicos son apreciados. Sus técnicas de construcción, el uso de la luz y los diseños simbólicos siguen siendo estudiados y aplicados en nuevos proyectos. La arquitectura otomana representa una de las contribuciones más notables del Imperio Otomano a la cultura mundial. Aunque su desarrollo y esplendor alcanzaron su máximo en los siglos XVI y XVII y posteriormente experimentaron un declive, su legado perdura como una muestra del genio creativo y espiritualidad del imperio. Las majestuosas mezquitas, los palacios y las obras públicas no solo eran expresiones de poder y devoción, sino también reflejos de un entendimiento profundo de la ingeniería, la estética y la funcionalidad. Hoy en día, el legado de la arquitectura otomana sigue vivo en los edificios históricos restaurados, en la influencia que ejerce sobre los diseños modernos y en la inspiración que ofrece a arquitectos y artistas de todo el mundo. Su rica combinación de influencias y su capacidad para evolucionar mientras mantenía una identidad única la convierten en un símbolo de la durabilidad y el impacto de la cultura otomana en la historia de la humanidad. ¿Qué opinas sobre la influencia duradera de la arquitectura otomana en la actualidad? ¿Crees que sus elementos deberían seguir integrándose en la arquitectura moderna? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para descubrir más sobre la historia y el legado del Imperio Otomano y otros capítulos fascinantes del pasado. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.